Con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Palioma Rodríguez, y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que no conozco el porcentaje de personas que tienen esta condición, digamos, pero con la que viven toda su vida. Pero creo que en casi todas las familias debe de haber, aunque sea una persona, y en este caso es, por ejemplo, mi madre. Y debido a que esto es algo que impacta a casi todas las familias dominicanas, me parece un gran momento para que hablemos de este tema, y es el asma. Y para eso nos acompaña hoy la neumóloga internista, la doctora Madeline Ceballos. Bienvenida, ¿cómo estás? Excelentemente bien, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Para mí es más que un gusto acompañarles siempre y cuando compartamos información médica de valor con toda esa población de amigos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales de este podcast. Gracias por venir. Sabes que desde pequeña a mí siempre me llamó la atención cómo tal vez algún compañero o incluso hice el comentario de mi madre, yo veía que como que a veces de la nada le faltaba el aire o necesitaba como un aparatito para poder respirar mejor. Y siempre me pregunté, y todavía al sol de hoy, honestamente, todos conocemos el asma, pero realmente creo que muy poca gente entiende qué es. Así que vamos a empezar por la definición tal cual. ¿Qué es el asma? Bueno, se trata de una enfermedad meramente inflamatoria. Vamos a tener ahí un proceso inflamatorio que afecta las vías aéreas de nuestros pacientes. Esta inflamación va a determinar que el paciente presente muchos síntomas, dentro de ellos la típica tos, falta de aire, opresión en el pecho. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un proceso que es inflamatorio y conduce a obstrucción. Tenemos unas vías aéreas que están localizadas aquí, en nuestro tórax, vías aéreas bajas y vías aéreas que están un poquito más hacia arriba. Estas vías aéreas, al inflamarse, se vuelven pequeñitas y esto impide el adecuado paso de aire a través de las mismas. La función de la vía aérea es simple y sencillamente transportar aire, llevar el aire al pulmón y llevar también el dióxido de carbono desde el pulmón hasta el medio ambiente. Si esto no sucede, porque definitivamente tenemos un proceso inflamatorio en ellas, que son las tuberías de nuestro sistema respiratorio, pues básicamente este paciente no va a poder respirar adecuadamente. Va a tener falta de aire, va a tener tos, entre un sinnúmero más de síntomas que también vamos a abordar más adelante. Pero es básicamente un proceso inflamatorio que afecta a nuestras vías aéreas y que puede ser reversible. Si usted se trata, puede revertir. Pero el asma es algo, porque he visto niños pequeños con asma, como también he visto adultos. ¿Es algo con lo que se nace o algo que se provoca con los años? Efectivamente, realmente las dos cosas. Tanto se nace con asma como también usted lo puede adquirir, porque estamos hablando de una condición de salud que es multifactorial. Multifactorial implica que en ella pues van a incidir un sinnúmero de factores, tanto medioambientales, tanto genéticos. La genética es un factor bastante importante. Y de todos los factores también la atopía es uno de los factores más relevantes y predisponentes para el asma. En la parte genética tenemos pacientes que nacen con una predeterminación para poder crear mucha inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina de la alergia, para que me puedan entender. Y esto determina que sea un paciente atópico. Por ende, la atopía tiende a crear, este estado de alergia tiende a crear mucha inflamación en nuestras vías aéreas. Y como estamos hablando de un proceso inflamatorio, pues básicamente tienden a tener asma. Pero por otro lado también depende mucho del estilo de vida de esta persona, lo que hace, su ocupación es muy importante, porque hay también un asma que se denomina asma ocupacional. Si usted labora en un centro donde tenemos mucha exposición a químicos, a partículas, contaminantes, humo, todo esto puede determinar que este proceso inflamatorio se lleve a cabo en su vía aérea y termine también desarrollando asma. Pero un asma que se queda solamente mientras esté trabajando en ese lugar. La cosa, bueno, o un asma que se puede reversar, o un asma que ya se queda. Ok, perfecto. Excelente pregunta. Si estamos hablando de asma ocupacional, digamos que es un paciente que adquirió esta inflamación, este proceso inflamatorio en su lugar de trabajo.
Una vez cesa el proceso, la exposición como tal de este paciente a lo que sea que se esté dedicando, al oficio, cuando usted saca al paciente de este lugar, de esa exposición, de ese humo, de esas partículas, el pronóstico y la evolución del paciente es que tienda a mejorar y puede desaparecer en esos casos. Ahora, recordemos que el asma como tal, el que usted adquiere, porque se puede adquirir y en esos casos es incurable. Si usted adquiere asma de manera adquirida, que no sea por una exposición, porque usted está teniendo mucha exposición a químicos y demás. Sino que nació con eso, por ejemplo. Nació con eso, pero también lo puede desarrollar a lo largo del tiempo por otras circunstancias que no necesariamente son el trabajo. Pero el asma adquirido como tal, fuera de la ocupación o el estilo la labor que realiza esta persona, es incurable. Eso no se cura. Si es un asma ocupacional, usted tiene exposición, en ese momento lo sacamos de esa exposición, puede mejorar. Pero los demás tipos de asma, recordemos que son incurables, no se pueden curar. Hablemos de cuáles son esos tipos de asma que existen. Ya tenemos el asma ocupacional. Sí, así es. Entonces tenemos también el asma alérgico. Es el paciente que tiene, como bien dijimos, mucha atopía, tiene una predisposición, sea genética o adquirida, porque no siempre la alergia la tenemos desde el preciso momento de nuestro nacimiento. Hay pacientes que durante el transcurso de su vida pueden desarrollar alergia a ciertas cosas, con la cual pues ya habían tenido de hecho cierta exposición. Pero tenemos el asma alérgico, tenemos también el asma que está asociado al humo de tabaco. Los pacientes que fuman no solamente desarrollan enfisema pulmonar y bronquitis crónica, sino que también pueden desarrollar el asma asociado también al humo del tabaco. Tenemos pacientes en los cuales también la obesidad determina el desarrollo de esta enfermedad. Recordemos que en el tejido graso, en el tejido adiposo, tenemos una serie de adiposinas proinflamatorias que mientras más tejido adiposo tiene este paciente, pues más adiposinas proinflamatorias va a tener, y es por esa la razón que muchos pacientes con obesidad tienden a tener también problemas respiratorios. Pues tenemos ahí un asma que está muy estrechamente asociado también al estilo de vida, a lo que come cada paciente, a lo que hace y a la alergia. Pero por otro lado también el factor genético, donde ya tenemos un paciente que nace con esa predeterminación o esa predisposición genética que es heredada desde uno de sus progenitores, su padre, su madre o cualquier otro familiar. Y de esta forma el paciente pues nace desde el preciso momento de su nacimiento, ya es un paciente asmático. Las personas que tienen asma como por temporadas, digamos, que viene la primavera, que es regularmente cuando creo que se le activa tal vez, o con el invierno, eso viene siendo un asma estacional. Estacional. Sí, estacional. Es un paciente asmático como cualquier otro, pero recordemos que hay algunos exacerbantes en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, que pueden detonar, ¿verdad?, esas crisis tanto de rinitis, que la rinitis también está muy vinculada con el asma. Una gran proporción de los pacientes que son asmáticos también son riníticos, y una gran proporción de los pacientes que tienen rinitis también tienen asma. Ahora, no es una condición sine qua non para cada cosa. Muchos pacientes son riníticos y ya, como muchos pacientes también son asmáticos y ya. Lo que sí es cierto es que el polen, el polvo, la redistribución del entorno, del clima, también tiene una incidencia muy importante en el desarrollo de las alergias y en el desarrollo también del asma y la rinitis como tal. Hablemos un poquito de la diferencia entre el asma y la rinitis y cómo las dos pueden convivir simultáneamente. Sí, porque es algo bastante frecuente. La rinitis es más bien un proceso inflamatorio, porque todo esto es inflamación. Tenemos inflamación, pero esta inflamación está limitada a las vías aéreas superiores. Recordemos que la vía aérea superior es todo aquello que se encuentra por encima de nuestras cuerdas vocales, que es la laringe. Tenemos entonces inflamación, especialmente aquí a nivel nasal. Tenemos congestión nasal, rinorrea, secreción nasal, estornudos, una tosecita. Y ya, esa es básicamente la rinitis. Habitualmente se acompaña también de un fondo alérgico. El paciente que tiene rinitis en la mayoría de los casos también tiene un sustrato alergénico, por lo demás. Mientras que en el caso del asma, pues tenemos un paciente con inflamación, pero de vías aéreas bajas, ¿ok? Por debajo de las cuerdas vocales, hacia abajo, estas tuberías que se encargan de llevar el aire, como bien mencionamos al inicio de este podcast, pues se inflaman y esto condiciona que el aire simple y sencillamente no pueda tener ese flujo adecuado a través de estas vías aéreas y por ende no ingresa adecuadamente hacia el pulmón. Para las personas que... Yo he escuchado a veces ya personas adultas que dicen, cuando yo era pequeño sufría de asma, pero ya no.
¿cómo llega a ese punto? Es decir, ¿hay un proceso para poder curar el asma o simplemente hay personas que ya cuando padecen de esto cuando pequeños y crecen en la adultez simplemente se les va? Excelente. Bueno, de entrada debemos saber que el asma no se cura. Es una enfermedad que se puede controlar perfectamente, tanto así que el paciente puede remitir en lo absoluto la presentación de todos sus síntomas. Puede ser un paciente que de hecho lleve un estilo de vida completamente normal, como cualquier otra persona, pero no se cura. Usted puede tener episodios de remisión que tarden años, añales y añales y añales, pero este paciente siempre va a tener por ahí ese talón de Aquiles, que eventualmente, debido a ciertas condiciones, sea esto el cambio climático, el cambio de la zona geográfica en la cual reside, el cambio estacional, muchas situaciones, infecciones también que pueda desarrollar esta persona, incluso ya en la adultez, eventualmente puede tener otro episodio de asma. Es una enfermedad que no se cura, pero recordemos que con tratamiento y seguimiento adecuado se controla perfectamente y usted puede hacer su vida completamente normal. Existen espacios, por ejemplo, he visto estos aparatos que son como purificadores de aire. Son este tipo de artefactos que uno puede tener en la casa, en la habitación, sobre todo para dormir, beneficiosos para una persona con asma. O sea, la calidad del aire influye bastante en cómo se siente. La calidad del aire influye en todo, en nuestra salud, ¿ok? Un aire que está saturado, que está cargado, que está donde no hay ventilación, donde tenemos mucho. Bien mencionamos al inicio la importancia que tiene el polvo, que tiene la exposición, pero también un aire denso, ¿verdad? Que con poca ventilación en ambientes muy cerrados, eso nunca va a ser favorable para la salud. Los purificadores los puede usar. Ahora no es, vamos a decir que indispensable para el tratamiento, el seguimiento de esta población de pacientes. Lo que sí siempre se recomienda es convivir en lugares donde la ventilación esté favorecida en el lugar, las puertas, las ventanas, que haya también una buena higiene de los aires acondicionados, de los abanicos, que tendemos a olvidarnos de la importancia que tiene eso, el mantenimiento y la higiene del aire acondicionado es vital. Recordemos también que los aires acondicionados se acumula una bacteria muy importante que se llama Legionella. Y a veces nos enfermamos, no sabemos por qué y puede ser esa una de las causas. Entonces siempre la sanidad de nuestro clima, de nuestro entorno, de nuestro ambiente y del aire que respiramos es muy importante para la salud. Y hay personas, o sea, cuando una persona es asmática, tiene ciertas limitantes, por ejemplo, a nivel de deporte, como correr o hacer cualquier tipo de ejercicio cardiovascular, como tal vez tenga ese tipo de problemas respirando. ¿Esto es una limitante para poder practicar cierto tipo de ejercicio? Depende de la condición en la cual se encuentra el paciente. Si tenemos un paciente que está realmente mal controlado de la condición, no puede hacer absolutamente ningún tipo de deporte, ¿ok? Porque cualquier actividad física va a necesitar por parte del corazón y de nuestro metabolismo y de nuestro organismo más oxígeno. Entonces, por ello, un paciente que tiene un asma mal controlado no va a garantizar ese adecuado flujo de aire, de oxígeno que necesita nuestro metabolismo como para poder continuar con las funciones vitales de nuestros tejidos. Por ende, depende mucho de la situación del paciente. Un paciente que está plenamente controlado es un paciente que puede hacer su vida como cualquier otro. Y para ello tengo para ustedes el ejemplo de Marcos Díaz, que es un gran nadador de nuestro país y es un paciente también diagnosticado con asma. Y precisamente traigo esto a colación porque cercanamente ya el día 12 de mayo, me gustaría extenderles también la invitación a toda aquella persona que nos escucha. Vamos a estar celebrando el 4º Rally por el Asma en nuestro país, que es un evento auspiciado por el Círculo de Neumólogos Egresados del Hospital Salvador Begotier, donde celebramos la vida de nuestros queridos pacientes con asma. Y está dedicado al Comité de Asma Grave, que es el comité dominicano que se encarga del seguimiento y el tratamiento de estos pacientes con asma de difícil control. Así que es muy importante y contamos también con la presencia y la participación de toda aquella persona que se quiera sumar. Pero recuerden siempre que el asma es una enfermedad que con un tratamiento adecuado, oportuno,
usted puede llevar su vida completamente normal. Puede realizar actividad física si está controlado, siempre y cuando esté controlado. Vamos a hablar de eso, del control. Entonces, ¿cómo una persona puede controlar el asma? ¿Es esto con un tipo de medicina? ¿Es esto con algo que tiene que usar para respirar? Hay como estos aparatitos que son los que he visto, no sé cómo se llaman. Sí, inhaladores. Los inhaladores. ¿Cómo es que se controla el asma y cuánto tiempo puede tomarle a una persona poder tenerlo controlado si en su momento lo tiene descontrolado? Bueno, realmente el paciente que ya recibe el diagnóstico de asma, la primera tarea que tiene es identificar en su hogar todo aquello que produce una exacerbación asmática. Tiene que identificar si el aire acondicionado, si el abanico, si estoy en un lugar donde tal vez hay quema de biomasa en el exterior, queman basura, hay mucho humo, hay contaminación en las afueras de mi hogar. Tiene esa misión en la vida. Tiene que identificar todo aquello que le produzca un cuadro de exacerbación asmática y debe evitar a lo sumo el contacto con todo aquello que lo exacerba. Eso es lo primero que debemos hacer, porque recordemos que no estamos hablando de una enfermedad que tiene un solo factor. En la mayoría de los casos tenemos muchos factores que van a incidir en el desarrollo, pero también en las exacerbaciones, el pronóstico y la evolución de este paciente. Por ende, controlar su medio ambiente es vital, es esencial. Pero por otro lado, si ya usted sabe que su causa es una causa alérgica, pues entonces también tiene que mantener las alergias a raya. Sobre todo ahora que viene la primavera por ahí, entonces ya realmente aflora tanto el polen, las esporas, el polvo, porque todo esto se va a redistribuir. Por ende, si es la alergia al sustrato base que origina la génesis de su asma, debe controlar la alergia. Ahora bien, el tratamiento como tal del asma siempre decimos que es un arte, ¿ok? Porque el asma es de todas las enfermedades pulmonares la que está mejor sustentada científicamente, de la cual existen mejores y más revisiones científicas. Para cada paciente hay probablemente un tipo de tratamiento especial y personalizado. Para cada situación individual de cada paciente, si es un asma alérgico por IgE, se le pone tal cosa. Si es un asma por eosinofilia, se le pone tal cosa. Si es un asma grave, de difícil control, hacemos tal cosa. Eso está excelentemente protocolizado. O sea, que con eso no hay que preocuparse mientras esté con un profesional. Exactamente, la cosa. Entonces, iniciamos identificando todos los factores exacerbantes de este paciente, pero el pilar y la base del tratamiento del paciente asmático son los inhaladores, medicamentos inhalados. Esos van a ser sus mejores aliados durante el transcurso del tratamiento y la evolución de su enfermedad, porque se ha demostrado que son los fármacos que nos otorgan esa estabilidad a lo largo del tiempo que este paciente necesita. No es solamente que mejore la crisis, me apreté hoy y ya me nebulizaron y ya me mejoré, pero entonces no hago nada más. No se trata de eso, ¿ok? Es un seguimiento continuado, es un seguimiento donde usted debe de asumir un compromiso y la responsabilidad de llevar a cabo el tratamiento que ha sido indicado por su especialista. Y en este caso, los inhaladores vamos a decir que son la piedra angular del tratamiento del asma. Evidentemente también nos valemos de otros fármacos como lo son antiinflamatorios que pueden ser sistémicos, antialérgicos, muchos medicamentos hay en general para el tratamiento de esta condición de salud. Y hablemos de los medicamentos caseros, esos remedios caseros que toda madre, sobre todo yo creo que en los campos se habitúa mucho de que tu niño tiene tal cosa, simplemente ponle un té de, un ungüento de, ponle alguito en el pecho, un mentol en el pecho va a ayudar a que respire mejor. ¿Cuáles son esos remedios caseros que podrían tal vez mejorar en un cuadro o cuáles son esos que simplemente es un mito? Bueno, realmente todos son un mito porque la ciencia ha investigado y una y mil veces se ha demostrado que los remedios caseros son ineficaces para el tratamiento del asma. Ahora, como siempre le digo a mis pacientes, no vamos a poner ahí una limitante. Si usted va a hacer un remedio casero, procure que sea de procedencia conocida, que no sea de procedencia dudosa, lo que sea que se le vaya a colocar al remedio. Un té de chinola, un té de limón, un té de canela, lo quiere hacer, lo puede hacer. Ahora, hemos visto tantas cosas que van desde el aceite de culebra, que van también desde... Sí, claro, infusiones de té de raíz de arroz, de infusiones también de raíz de rábano, un sinnúmero de cosas que realmente pues ponen mucho la mente a volar.
Entonces, todo eso debemos evitarlo. Mezclas de procedencia dudosa, pero también adicionarle fármacos a estas composiciones. Muchos pacientes hacen su té de chinola, pero entonces le colocan diclofenac, una aspirina, un ibuprofeno, un paracetamol. Eso no lo podemos hacer. Hay un sinnúmero de reacciones bioquímicas de las cuales ni usted ni muchas de sus personas cercanas están al tanto de lo que esto puede producir, y hemos visto casos de pacientes que pierden la visión, pierden la audición, han hecho también eventos cerebrovasculares. Wow. Claro, luego de que los llevan... mal uso de un fármaco. Sí, no solo de fármacos, sino de composiciones que ellos mismos crean, buscando la cura de una enfermedad, señores. Hasta el momento, la ciencia no ha demostrado que exista cura para esta enfermedad. Sí podemos controlarla y eventualmente, con un adecuado control, usted puede hacer su vida completamente normal, pero no se ponga a inventar, que realmente lo más perjudicado puede ser su salud. De manera que remedios caseros solo si son meramente naturales, sin adicionar ningún tipo de fármacos. Pero lo más importante es el tratamiento farmacológico. Eso sí se ha demostrado que trata la enfermedad y la controla. Pero definitivamente de la mano de un profesional. Siempre de la mano de un profesional. Automedicándose, ya que veo que también hay demasiados tipos, demasiadas formas. Pero lo bueno es que existe una respuesta y un método de tratamiento para cada uno. Así mismo. Ya que hablamos de que las medicinas o estos remedios caseros es un mito de que funciona. Hablemos de esos mitos y curiosidades sobre el asma. Si pudiera decirnos algunas cosas que la gente cree, pero realmente no es. Bueno, la primera ya la hemos abordado. El asma no se cura. No crean todo lo que escuchan por ahí, porque realmente les están vendiendo un sueño. Eso es lo primero. Lo segundo, los medicamentos para el asma pueden agrandar el corazón. Muchos pacientes, y esta es una de las grandes limitantes que tenemos en los pacientes asmáticos. El paciente no solamente subestima su enfermedad, no acepta el diagnóstico, sino que por otro lado tampoco asume la medicación por temor a los efectos secundarios de esta medicación. Y es que muchos pacientes piensan que los medicamentos para el asma pueden tener efectos negativos o deleterios en su salud cardiovascular. Está y es bastante reconocido, se sabe que un efecto secundario de algunos fármacos, como lo es el salbutamol, puede producir una taquicardia transitoria. Taquicardia es un poquito de palpitaciones. Ahora, esta taquicardia es lo mismo que si usted, por ejemplo, corriera un poquito de aquí a allí y ya al momento de pasar el efecto farmacológico, pues también ella va a ceder. Ese es un efecto secundario con el cual sí tenemos que lidiar porque es una realidad, ¿verdad?, que no vamos a ocultar, pero está perfectamente demostrado que esto no va a producir ningún tipo de efecto cardiovascular. Si fuera así, pues el paciente, ni nadie en esta vida ni en este mundo pudiera caminar 2 cuadras porque el corazón siempre se va a acelerar un poco. Claro. ¿Okay? Esto no va a determinar que usted va a desarrollar un problema del corazón. Ahora bien, los medicamentos más modernos, los cuales estamos usando el día de hoy, son mucho más eficaces y más seguros, pero también tienen menos efectos secundarios que el salbutamol. El salbutamol, por ello, lo usamos únicamente en aquellos casos en los cuales tengamos un paciente o tenemos un paciente con una exacerbación importante, en los casos en los cuales el paciente acude a una emergencia en busca de ayuda, que realmente es lo que tenemos que evitar, que el paciente llegue a esa necesidad. Y para eso debe usar su tratamiento controlador todos los días. Ahora bien, los medicamentos, las moléculas recientes se han demostrado que son bastante seguras, no tienen estos efectos secundarios que son ya conocidos y además de que son más eficaces. Lo que sí se sabe fuera de todo esto, que es básicamente como que el efecto secundario más reconocido del salbutamol, es que lo que sí puede agrandar el corazón de estos pacientes es la falta de oxígeno, ¿ok? Nuestro corazón vive y se sustenta de 2 cosas, que son oxígeno y glucosa. Igualmente el cerebro. Por ende, un paciente con una limitación fija al flujo de aire, con una inflamación persistente que hoy está bien, pero entonces mañana no sabemos, pero que en una semana ya está mal otra vez y se pasa la vida probablemente en ese círculo vicioso de que se mejora, pero vuelve a recaer porque no está llevando un tratamiento adecuado. Eso sí puede terminar agrandando el corazón porque el corazón se va a hipertrofiar. La falta de oxígeno va a determinar un daño en las células musculares del corazón y eso sí va a tener efectos deleterios en su salud. ¿Ok? Eso sí está demostrado.
Wow, la verdad es que yo creo que hemos aprendido bastante en este episodio, pero lo que me deja con más calma es como los avances de la medicina y la tecnología ya nos permiten a que todo el mundo puede vivir con esta sería una condición, ¿correcto? Una condición. Sí, claro, es una condición de salud. Exacto, con esta condición. Simplemente puedes tener una vida normal siempre y cuando estés junto con un profesional para poder tener el asma controlado. La cosa, eso es así. El seguimiento continuado con su médico de cabecera. No perderse, porque muchos pacientes llegan hoy. Yo recuerdo el caso de una paciente que el primer día que la conocí en la consulta llegó llorando y con una desconsolada por la falta de aire, porque es desesperante. Y bueno, pues nada, la paciente luego del tratamiento volvió al año con su esposo para que lo medicara también. Y cuando le pregunto, pero tengo un año sin saber de ti y no supe nada más del tratamiento, doctora, yo me mejoré y ya, bueno, como yo me mejoré, yo vine hoy. Hay que darle seguimiento, como sea. Hay que darle un seguimiento. Muy importante. Claro, el seguimiento debe ser mínimo 2 veces al año, ¿ok? Y dependiendo de la situación de cada paciente. Un paciente con una condición más grave, más severa, pues evidentemente también el seguimiento debe ser más corto y más cercano. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctora Madeline Ceballos. La verdad que ha sido una conversación demasiado interesante. Y para las personas que nos escuchan y nos ven, ¿cómo pueden escribirle o llamarle para consultas y también seguirla a través de las redes sociales? Estamos en Instagram como Neumoceballos, con C, B larga, doble L, @Neumoceballos. Y el número a través del cual me pueden contactar, 829-715-0452. Siempre un gusto y un placer recibirles. Muchísimas gracias. Doctora, yo tengo que aclarar. Magdalene o tú me lo dices de otra manera.